Qué bueno si cada uno de nosotros llega aquí verdaderamente con la intención de, más que escuchar un discurso de un hombre, con la intención de escuchar la voz de Dios. ¿Es eso lo que te trae? Porque yo quiero escucharlo a Dios. Es cierto que Dios muchas veces utiliza a las personas, pero nosotros necesitamos tener esa intención de escucharlo a Dios. Y gracias a Dios por las personas que Él usa, ¿verdad? Y déjame decirte que muchas veces Dios te está usando a ti para hablarle a otros, aun cuando tú ni siquiera lo notas. Pero qué bueno que Dios siempre está dispuesto a comunicarse. Quiero confesarles que tenía un poco de conflicto con este mensaje. En la semana el Señor empezó a inquietar mi corazón con lo que les estoy a punto de compartir. Y yo le decía al Señor, pero Señor, ellos ya saben esto. Voy a sonar como un loro, repitiendo, porque ellos ya conocen esto. Y el Señor me dice, es más seguro que lo vuelvan a escuchar, a pesar de que ya lo hayan escuchado. Es el sentir de lo que decía Sol cuando leía este pasaje de Juan capítulo 15. Ya la mayoría lo conocemos, lo hemos escuchado antes. Sin embargo, Dios lo puede usar para volver a hablarnos. Entonces, yo para empezar me quiero tomar la libertad de volver a leer este pasaje de Juan capítulo 15, versículos 1 en adelante, donde dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ustedes reconocen quién dijo estas palabras, ¿verdad? Escuchen, a lo largo de la historia se han levantado muchos maestros que han enseñado muchas cosas. Hoy en día tú abres ciertas páginas de YouTube, por ejemplo, y encuentras algunos que te dicen, bueno, para hacer tal cosa necesitas seguir este proceso, y encontramos gente dando indicaciones en cuanto a determinadas cosas, incluyendo la vida espiritual. Si tú quieres elevarte espiritualmente, y vas a encontrar maestros que te dan una técnica, pero a lo largo de la historia se ha levantado solamente uno que dijo, yo soy. No enseñó una técnica, no enseñó un proceso, no enseñó algo que tú tienes que hacer para. Se señaló a sí mismo y dijo, yo soy. Pero al considerar el yo soy de Jesús, nosotros necesitamos mirarnos a nosotros. O sea, lo miramos a Él, pero necesitamos, como en un espejo, mirarnos a nosotros mismos. Y de vez en cuando necesitamos hacer esta pausa, necesitamos detenernos en el camino para analizar a dónde me está llevando mi vida. ¿A dónde te está llevando tu vida? Porque hay veces que podemos distraernos. Podemos seguir adelante con lo que estamos haciendo, con la forma en la que lo estamos haciendo, con nuestra manera de encarar cada situación, y muchas veces simplemente nos dejamos llevar por el impulso de la vida. Hay tantas cosas que pasan, que somos llevados. Bueno, justamente, ya que las cosas son así, a veces necesitamos detenernos, parar y considerar a dónde me está llevando la forma en la que estoy viviendo. ¿A dónde te está llevando la forma en la que estás
tomando tus decisiones? ¿A dónde te está llevando o a dónde te va a llevar tu estilo de vida? Necesitamos asegurarnos de ir encaminados al buen destino. Y no es cuestión del azar, no es cuestión de que, bueno, tal vez si las cosas andan bien, puede ser que llegue a algún buen lugar. Jesús mismo nos dio la capacidad de tomar la buena decisión. Jesús dijo, permanezcan en mí y yo que permanezcan ustedes. Una cuestión de estabilidad, de permanencia. Y justo nos comparó con una planta, con una vid. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, y ustedes son las ramitas. ¿Qué pasa si separamos a la ramita de la planta? Se seca, se quema, se termina. Por eso somos llamados a permanecer en Cristo Jesús. Y en eso consiste mucho esto de estar seguros de a dónde nos lleva el camino que estamos emprendiendo. Por eso quise volver a traer a la memoria de ustedes estas otras palabras de Jesús que les voy a compartir. Jesús enseñó muchas veces, y ustedes saben que a él incluso lo reconocían como maestro, aquellos que se le acercaban, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, encontramos muchas de sus enseñanzas. Hay una serie de enseñanzas que particularmente quedó grabada como lo que conocemos como el Sermón del Monte. Ocupa 3 capítulos del Evangelio de Mateo y hay referencias también en Lucas, en Marcos, del mismo sermón. Y es como una serie de enseñanzas en las que Jesús quiso conectar a la gente con Él, con el Padre Celestial y hablar de la salvación. Cuando estaba terminando el Sermón del Monte, Jesús enseñó algunas cosas vitales. Cuando decimos que son vitales, quiere decir que son cuestión de vida o muerte. De esto depende la salvación eterna o la condenación eterna. Por eso necesitamos una y otra vez volver a recordarlas y volver a preguntarnos de qué manera reflejan nuestra vida hoy en día. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, dice, son palabras de Jesús otra vez, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Me dejan leerlo otra vez? Creo que es importante, aunque ya lo hayamos escuchado 100 millones de veces, estas palabras valen la pena. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Wow. Quiero tomarme otra libertad con ustedes hoy. Le voy a leer lo mismo, pero en la Nueva Traducción Viviente, otra versión de la Biblia que es bastante clara en esto. Dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Wow. Yo creo que vale la pena pensar, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice allí estos versículos, ¿quiénes son más, los que se salvan o los que se pierden? ¿Son más los que se pierden? ¿Entendieron eso? Miren, habla de una puerta estrecha, de un camino
angosto. ¿Ese a dónde lleva? Dice la palabra que lleva a la vida. Si ustedes tienen que elegir entre ir a la vida e ir a la perdición, ¿con cuál se quedan? Nos quedamos con la vida, ¿verdad? Yo quiero ir a la vida. Bueno, lo que tú te tienes que preguntar hoy en día es si lo que estás viviendo hoy te lleva hacia la vida o te lleva hacia la perdición. Lo que te tienes que preguntar, en otras palabras, es si tú entraste por la puerta angosta o estás por la autopista que lleva a la condenación. Son muchos los que entran por esa autopista, dice Jesús. Son muchos los que aceptan el camino de dejarse llevar nomás, de vivir como viven todos, de ejercer mis derechos como todos los ejercemos, pero son pocos los que deciden comprometerse con Cristo Jesús para ir por el camino angosto. Y todavía aclara el propio Jesús, no es un camino fácil, es un camino difícil. Estoy haciéndole una promoción pobre a mi mensaje porque les estoy aclarando que si entran por el camino angosto van a enfrentar dificultades, y es así. Pero vale la pena el destino. Ir a la vida es lo que vale. Entonces, Jesús nos ofrece la oportunidad de ir con Él hacia la vida. Entonces, ¿por dónde estás transitando y a dónde te lleva? Una de las cosas interesantes cuando Jesús enseñó esto, inmediatamente Él llamó la atención al fruto que produce la vida de una persona. Pero fíjense por qué. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál es tu fruto? Nosotros mismos necesitamos cuestionarnos qué es lo que se produce de nuestra vida y al mismo tiempo necesitamos mirar alrededor para ver la vida de otros, para ver qué fruto produce la vida de otras personas. Cada persona, a medida que va viviendo, produce un resultado. Y hay veces que puedes estar produciendo buenos resultados y hay veces que puedes estar produciendo malos resultados. Los buenos o malos resultados los produces en la vida de los otros. ¿Le haces bien a los demás o les haces mal? Eso también hay que decidirlo. Cuando Jesús enseñó acerca de esto, continuó diciendo aquí en los versículos 15 en adelante, Mateo 7 del 15 en adelante. Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y ¿qué dice? Echado en el fuego. ¿A qué suena eso? Lo dijo, hermano, dijo la palabra. Infierno. Es una palabra que a veces no queremos usar, pero es la condenación. Y Jesús está diciendo claramente qué es lo que pasa cuando el resultado de la vida de una persona no es bueno. Es por eso que cada uno de nosotros necesita detenerse y pensar en el tipo de resultado que estamos produciendo. ¿Cuál es tu fruto? Fíjense que cuando Jesús enseñaba esto, en primer lugar, Él quiso advertir a sus oyentes con respecto a los muchos maestros que se levantan por allí, para que no se equivoquen, para que no se dejen alejar del buen camino. Jesús dice, cuidado con los falsos profetas.
Claro, eso es algo de la antigüedad, ¿verdad? Hoy en día no hay de estos. Hoy en día no hay pocos. Claro que no les andamos llamando falsos profetas por allí, pero falsos maestros que vienen a alejar a la gente del camino correcto hacia la salvación, hay muchísimos. Y necesitamos volver a estar atentos. Necesitamos despertarnos por nosotros, por nuestras familias, por los que están a nuestro alrededor, por aquellos que Dios pone en nuestro camino. Necesitamos estar atentos porque hay muchos falsos maestros por ahí. Miren cómo describe Jesús a los falsos maestros. Vienen con piel de oveja. Parecen corderitos. Qué lindos. Pero miren cómo lo describe Jesús. Pero por dentro son lobos rapaces. Parecen inofensivos, pero por dentro son capaces de consumirte, de destruirte, de hacerte daño. Esta es una doble advertencia. Esta es la advertencia para que prestemos atención a lo que escuchamos, para que prestemos atención a las conversaciones en las que nos involucramos, para que prestemos atención a ver de quién recibimos la enseñanza. Y saben, una y otra vez necesitamos volver al libro. Necesitamos volver a asegurarnos de la sabiduría de Dios, que Dios nos ha dado acceso a su corazón, a su sabiduría, para que nosotros sepamos cuál es el camino por el que andamos. Pero al mismo tiempo, toda esta enseñanza nos advierte en cuanto a eludir a los falsos profetas. Tenemos que mirar qué es lo que producen, cuál es el resultado que dejan en sus vidas y en la vida de otros. Pero al mismo tiempo, yo considero que esta es una exhortación para que nosotros mismos analicemos qué es lo que producimos. ¿Le hacemos bien a la gente o no le hacemos bien? ¿Edificamos o destruimos? ¿Señalamos el camino a la vida o llenamos a la gente de oscuridad? Saben que tenemos que elegir, porque por sus frutos son conocidas las personas. Otra vez, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué le pasa? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, ¿cuál es la clave para producir el buen fruto de la vida eterna? Permanecer en Jesús. ¿Saben qué? Por un lado, esto de permanecer en Jesús